Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es David Maldonado y a mí me toca hablar de lo que sería la técnica de recristalización. Eh, Así que nada. Un poco para empezar, quería hablar un poco de lo que sería la teoría, por lo que podemos empezar diciendo que la cristalización sería uno de los métodos más importantes que tienen o tenemos los químicos a la hora de la purificación de sólidos. Esto siempre y cuando nuestra muestra sólida de interés contenga una cantidad moderada de impurezas. Básicamente la recristalización se basa en la formación de cristales a partir de una disolución de un producto o bien un producto fundido. Es importante resaltar que cuando se hace referencia a cristalización, el crecimiento suele ser lento y selectivo de cristales. Esto marca una diferencia importante en lo que sería el fenómeno de precipitación, en el cual el crecimiento se da de manera rápida y no es selectivo del material cristalino. Por otro lado, sabemos que los compuestos orgánicos cristalinos son sólidos covalentes, en los cuales sus moléculas van adquiriendo un ordenamiento o un empaquetamiento tridimensional, gracias a la fuerza de interacción intermolecular débil de Van der Waals. En sí, la recristalización es un proceso de purificación bastante selectivo, porque en el crecimiento del cristal, cuando ocurre el empaquetamiento regular de la molécula de un mismo tipo, forma y tamaño, este tiende a excluir la presencia de impurezas. Cuando este proceso se produce en condiciones de equilibrio, el material cristalino que suele obtenerse es bastante puro. Básicamente el proceso de recristalización de un compuesto orgánico depende de la diferencia de solubilidad que hay entre esta sustancia frente a un determinado disolvente en condiciones de baja y alta temperatura. Una de las etapas más importantes que hay en la técnica es la selección del solvente en el que nuestro compuesto se debe cristalizar. En un caso ideal, el compuesto debe mostrar una solubilidad moderada o baja a temperatura ambiente, pero presentar una solubilidad alta a la temperatura de ebullición del solvente seleccionado. Aquí podemos ver una tabla en la que se muestra la variación de la solubilidad para una serie de compuestos orgánicos frente a frente a algunos solventes con distintos rangos de temperatura. Y por otro lado tenemos una figura en la que se presenta un modelo de la variación de la solubilidad frente a la temperatura para los diferentes solventes. Diferentes tipos de solventes. Tenemos una gráfica que se grafica con las dimensiones de temperatura sobre soluto en gramos, y en los cuales tenemos tres distintas líneas, en la que podemos observar un buen solvente. En el caso de la línea A, que se considera un buen solvente cuando la solubilidad se encuentra con una pendiente pronunciada. Una curva con una pendiente baja, como sería el caso de la línea B, no causaría una cristalización significativa cuando se tiende a bajar la temperatura de la solución. Y un disolvente en el que el material es muy soluble a todas las temperaturas, como es el caso de la línea C, tampoco es un solvente de cristalización adecuado. Y entre otras características que podemos encontrar que debe poseer nuestro solvente de recristalización serían que no debe reaccionar con el soluto, debe disolver los contaminantes en frío, debe tener un punto de ebullición bajo para facilitar el secado de los cristales, y lo posible no ser tóxico ni inflamable y barato. En general, para realizar la elección de disolventes se requiere varios ensayos preliminares con
pequeñas cantidades del material de interés o la muestra contra una gran variedad de disolventes. Generalmente se comienza por los solventes menos polares, como el hexano o el éter de petróleo, y se continúa hacia los más polares como el alcohol, el agua y el ácido acético. Bueno, en esta figura se muestra una serie eulotrópica de solventes, que sería básicamente un listado de varios compuestos ordenados según el poder de dilución. En este caso, están ordenados por la polaridad. Bueno, siguiendo un poco con lo que sería la técnica de recristalización, podemos decir que consta de los siguientes pasos, que sería bueno, la selección del solvente adecuado, la disolución del sólido impuro en un disolvente caliente, bueno, continuaría con una decoloración de la solución, se realiza una recolección de los cristales por filtración en frío y una cristalización de los sólidos. Se separa la impureza disoluble por filtración en caliente y se realiza una determinación de la pureza del sólido obtenido. Eso se hace mediante la técnica del punto de fusión. Y bueno, finalmente se realiza lo que sería un cálculo de fragmento. Y bueno, finalmente tendríamos lo que serían los pasos experimentales, en lo que, bueno, tendríamos que se separan las muestras y se los coloca, bueno, en el equipo que se muestra ahí en la figura, que sería el equipo para la recristalización. Se agrega una cantidad de solvente insuficiente para solubilizarla totalmente. Se continúa con el calentamiento a baño María a una ebullición de 5 minutos y se continúa agregando solvente gota a gota hasta la disolución completa del sólido. Si esta sustancia a purificar estuviera impurificada con contaminantes colorados, lo que se hace es agregar 2% de carbono activado y si compra un exceso de disolvente. Esto se hace para evitar las precipitaciones durante la filtración. Y bueno, se lleva una posterior reposición durante 30 minutos con una agitación rápida para evitar las precipitaciones. Si la solución no se llegase a decolorar lo suficiente, se agrega más absorbente, procurando no excederse porque puede ocurrir una absorción de la muestra y ocasionar así pérdida del material. Bueno, se procede con una filtración de solución en caliente y después se procede con otra filtración de solución problema, donde se coloca pequeñas porciones sobre el embudo y se mantiene caliente el volumen hasta el final de la filtración. Bueno, en caso de que se llegase a formar cristales en el embudo, se agregan pequeñas porciones de solvente caliente y se aplica succión. Se pasa el filtrado a un vaso de precipitado gradado y se concentra por evaporación hasta eliminar el solvente en exceso. Se cubre el vaso de precipitado y se lo deja enfriar para que ocurra la formación de los cristales. Se filtra con un filtro Buchner y el papel del filtro con los cristales se deja secar al aire, protegiéndolo siempre del polvo ambiental. Y bueno, o se lo deja en un desecador. Y finalmente lo que se hace es calcular el rendimiento de la operación o de la técnica realizada, en el cual podemos encontrar un rendimiento teórico o un rendimiento práctico que se calcularían con la siguiente fórmula que podemos observar en la diapositiva. Bueno, para realizar esa técnica necesitamos utilizar estos siguientes materiales efectivos, en lo que podemos encontrar tubos de ensayo, pipetas, balanzas, equipo para el baño María, el medio, el mechero, un equipo de refrigeración, embudos. Todos estos materiales se necesitarían tanto para la elección, la elección
el disolvente para utilizar y para el proceso de recristalización en sí. Al igual que los reactivos, tenemos que utilizar los solventes en el caso de una recristalización de sólidos orgánicos, cristales orgánicos. Necesitamos este tipo de solventes como el agua, alcohol etílico, hexano, benceno, acetato de etilo, ácido acético. Estos serían para ponerlos a prueba con nuestra muestra de interés y ver cuál sería el solvente más adecuado para realizar la recristalización. Finalmente, bueno, tendríamos las distintas aplicaciones que podemos tener de esta técnica, en la que podemos encontrar, bueno, por ejemplo, la cristalización de la sacarosa en el campo de la industria azucarera, es muy importante. Bueno, en el campo de la medicina, para obtener medicamentos como la aspirina, en la separación de cera durante el proceso de refinación de los aceites y también en la purificación de productos que derivan de petróleo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.